Tu mente está acelerada, ¿verdad? Como un motor que no sabe detenerse, girando sin rumbo, quemando energía que no tienes. Llevas años corriendo, acumulando logros, responsabilidades, listas interminables de tareas que nunca terminan. Pero en las noches, cuando el mundo se calla, sientes ese vacío que no explica ningún título, ningún ascenso, ninguna cuenta bancaria. No estás solo en esto. Hay un susurro dentro de ti que pregunta: ¿es esto todo? ¿Cuándo será suficiente? Hoy, en este espacio tranquilo, vamos a explorar algo que no encontrarás en un curso de productividad ni en un libro de autoayuda. No se trata de hacer más, sino de soltar. No se trata de llegar a algún lugar, sino de recordar dónde estás. Si estas palabras ya están tocando algo en tu interior, quédate. Esto no es una promesa de respuestas fáciles, pero sí de un camino hacia la claridad que has estado buscando, aunque no sepas cómo nombrarla. Vamos a caminar juntos, no hacia una meta, sino hacia un espacio donde puedas respirar de nuevo. Imagina un río, no uno grande, de esos que ves en documentales, con rápidos furiosos y cascadas dramáticas. No, este es un río pequeño, escondido en un bosque donde la luz apenas se cuela entre los árboles. Sus aguas corren suaves pero constantes, tallando su camino en la piedra con una paciencia que no entiende de prisas. Hace mucho tiempo, un hombre llegó a este río. No era un monje, no era un sabio, solo un hombre como tú, con los hombros tensos por el peso de lo que llevaba dentro. Había construido una vida que, desde afuera, parecía perfecta. Una carrera sólida, una casa que todos envidiaban, metas que marcaba una a una. Pero por dentro, sentía que algo se le escapaba, como agua entre los dedos. Se sentó junto al río, no porque supiera qué buscar, sino porque no tenía a dónde más ir. Sus pensamientos eran un torbellino, las reuniones del lunes, la discusión que tuvo con un colega, el correo que olvidó enviar, la factura que seguía pendiente. Cada pensamiento era una piedra que arrojaba al río, perturbando su calma. ¿Te suena familiar? Ese momento en que te sientas, intentas descansar, pero tu mente sigue arrojando piedras, una tras otra, hasta que no queda nada más que ondas y caos. El hombre miró el agua. Notó algo curioso. Cuando dejaba de arrojar piedras, el río volvía a su calma. No luchaba contra las ondas, no intentaba detenerlas, simplemente esperaba, y la quietud regresaba, como si nunca se hubiera ido. Esto lo desconcertó. Había pasado años intentando controlar su vida, cada detalle, cada resultado. Si el trabajo no iba bien, trabajaba más duro. Si una relación se tambaleaba, analizaba cada palabra, cada gesto. Pero el río no hacía eso. No controlaba las piedras, no peleaba con las ondas. Solo fluía. Esa noche, el hombre no encontró una gran revelación. No hubo un destello de iluminación, ni una voz que le diera todas las respuestas. Pero algo cambió. Por primera vez en mucho tiempo, dejó de arrojar piedras. Cerró los ojos, escuchó el murmullo del agua, y por un momento, solo por un momento, su mente se quedó quieta. No porque forzara la quietud, sino porque dejó de pelear contra ella. Esto es lo que estás empezando a sentir ahora, ¿no es así? Ese pequeño espacio entre tus pensamientos, donde no hay nada que resolver, nada que arreglar, solo tú, respirando, escuchando. Si este murmullo ya está resonando contigo, tal vez quieras seguir explorando este río interior. No necesitas correr hacia él, ya estás aquí. Pero el hombre no lo entendió de inmediato. Al día siguiente volvió a su vida. Las reuniones, los correos, las expectativas, las piedras volvieron a caer, una tras otra.
Su mente era un campo de batalla, y él era su propio enemigo. Cada error en el trabajo se sentía como un fracaso personal. Cada silencio en casa era una señal de que algo estaba roto. Estaba agotado, pero no podía parar. ¿Cuántas veces has sentido eso? Ese cansancio que no viene del cuerpo, sino de la mente que nunca descansa. Una noche, cuando el peso era demasiado, volvió al río. Esta vez, no se sentó con calma, se sentó con rabia. Quería respuestas. Quería que el río le dijera cómo arreglar su vida, cómo silenciar el ruido, cómo ser suficiente. Pero el río no respondió, solo seguía fluyendo, como siempre. Entonces, algo pasó. Una hoja cayó de un árbol cercano, aterrizó en el agua y fue llevada por la corriente. El hombre la observó, hipnotizado. La hoja no luchaba contra el río, no intentaba nadar contra la corriente ni quedarse quieta, simplemente se dejaba llevar, y el río, sin esfuerzo, la llevaba hacia adelante. En ese momento, el hombre sintió un nudo deshacerse en su pecho. No era que el río tuviera una respuesta, era que no necesitaba una. La paz no estaba en controlar la corriente, sino en confiar en ella, en dejar de arrojar piedras, en dejar de pelear. Tú también estás en este punto ahora, ¿verdad? Tu mente quiere respuestas, soluciones, un plan perfecto. Pero, ¿y si la respuesta no es un plan? ¿Y si es soltar? No soltar todo, no abandonar tus metas ni tus sueños, sino soltar la necesidad de controlar cada detalle, de entender cada resultado. El hombre empezó a visitar el río cada noche, no porque quisiera algo de él, sino porque allí, por un momento, podía ser. No el profesional exitoso, no el esposo perfecto, no el que siempre tiene que tenerlo todo resuelto, solo podía ser. Y en ese ser, encontró algo que no sabía que había perdido. Un espacio donde no tenía que demostrar nada, donde no tenía que ser más de lo que ya era. Mientras escuchas estas palabras, estás tocando ese espacio. No necesitas buscarlo en otro lugar. No está en el próximo ascenso, en la próxima relación, en la próxima gran cosa. Está aquí, en tu respiración, en el silencio entre estas palabras. Si esto te está resonando, quizás quieras seguir explorando este camino, no porque necesites llegar a algún lugar, sino porque ya estás empezando a recordar quién eres cuando dejas de correr. El hombre no se convirtió en un monje, no dejó su trabajo ni su vida, pero algo cambió. Empezó a llevar el río consigo. Cuando un correo lo irritaba, respiraba y dejaba que la piedra cayera sin arrojarla. Cuando una discusión amenazaba con escalar, se detenía, no porque tuviera la respuesta perfecta, sino porque sabía que no necesitaba ganarla. La corriente de la vida seguía fluyendo, con sus altibajos. Pero él ya no peleaba contra ella, y en esa rendición encontró una fuerza que no sabía que tenía. No la fuerza de controlar, sino la fuerza de confiar. Esto es lo que estás empezando a descubrir ahora. No necesitas ser más fuerte, más rápido, más exitoso. Necesitas ser más suave, más abierto, más como el río, que no lucha contra las piedras, pero siempre encuentra su camino. Mientras tu respiración se hace más lenta, mientras tus hombros se relajan, estás tocando esa corriente. No tienes que hacer nada para merecerla. Ya es tuya. Y cuando el mundo vuelva a acelerarse mañana, cuando las demandas regresen, recuerda este río. No está lejos, está en ti. Siempre ha estado en ti. Solo necesitas dejar de arrojar piedras. Y ahora, mientras este murmullo se asienta en tu interior, te invito a seguir fluyendo con nosotros, a explorar qué pasa cuando dejas de pelear y empiezas a confiar. Algo más profundo está esperando, justo debajo de la superficie. ¿No te has dado cuenta?
pero ya estás más ligero. Ese peso que cargabas al empezar, ese nudo de pensamientos que no te dejaba respirar, se está aflojando. No porque hayas resuelto algo, sino porque estás empezando a soltar. Hoy, en este espacio tranquilo, vamos a sumergirnos más profundo, no para encontrar respuestas, sino para descubrir qué hay cuando dejas de buscarlas. Esto no es sobre agregar más a tu lista de tareas, sino sobre quitar lo que no necesitas llevar. Si sientes que estas palabras están tocando algo verdadero en ti, quédate. Lo que viene ahora no es solo una historia, es un espejo que refleja lo que ya sabes. Pero has olvidado. Imagina una montaña, no una imponente, de esas que escalan los aventureros para probar su valentía. Esta es una montaña modesta, cubierta de pinos que susurran con el viento, con senderos apenas marcados por los pasos de quienes se atreven a subir. Hace mucho tiempo, una mujer llegó a esta montaña. No era joven, no era vieja, pero sus ojos cargaban la fatiga de alguien que había caminado demasiados caminos sin encontrar lo que buscaba. Era una líder. Alguien a quien otros miraban en busca de dirección, pero por dentro sentía que su brújula estaba rota. Cada decisión en su trabajo, cada conversación con su equipo, cada noche revisando números y planes, la dejaba más agotada. ¿Te reconoces en ella? Esa sensación de estar siempre en el centro, sosteniendo todo, pero sintiendo que tú misma te estás desmoronando. La mujer no vino a la montaña por una epifanía. Vino porque estaba cansada, cansada de ser la fuerte, la que siempre tiene la respuesta, la que nunca puede fallar. Se sentó en una roca, con el viento frío rozando su rostro, y por primera vez en años, no tenía un plan. No había una meta, una estrategia, un resultado que alcanzar. Solo estaba allí, con la montaña, con el silencio. Y el silencio le habló, no con palabras, sino con su presencia. La montaña no se movía. No cambiaba para complacer a nadie, no se esforzaba por ser más alta o más hermosa. Simplemente era, y en su quietud había una fuerza que la mujer no podía ignorar. Ella, que había pasado años corriendo tras objetivos, midiendo su valor por lo que lograba, sintió una pregunta formarse en su interior. ¿Y si mi fuerza no está en lo que hago, sino en lo que soy? Esto es lo que estás empezando a sentir ahora, ¿verdad? Ese pequeño destello de alivio al darte cuenta de que no necesitas ser más de lo que ya eres. Que tal vez, solo tal vez, tu valor no está en la próxima meta que conquistas, sino en el espacio tranquilo que ya vive dentro de ti. Si esta idea está resonando, quizás quieras seguir explorando este silencio, este lugar donde no tienes que probar nada. Pero la mujer no lo entendió tan rápido. Bajó de la montaña y volvió a su vida. Las reuniones, los plazos, las expectativas, todo seguía allí, como un ruido constante que no la dejaba pensar. Una mañana, en medio de una presentación importante, su voz tembló. No mucho, pero lo suficiente para que lo notara. Se sintió expuesta, vulnerable, como si todos en la sala pudieran ver las grietas que ella había escondido también. Esa noche no pudo dormir. Su mente repetía el momento, analizando cada palabra, cada mirada de sus colegas. ¿Y si habían perdido la confianza en ella? ¿Y si no era suficiente? La ansiedad era como un viento que azotaba la montaña, amenazando con derribarla. Volvió a la montaña al día siguiente, casi por instinto. Esta vez, no se sentó. Caminó. Sus pasos eran rápidos al principio, como si quisiera dejar atrás sus pensamientos. Pero la montaña no se dejaba apurar. Los senderos eran estrechos, las rocas exigían atención. El viento le pedía que respirara más lento. Y entonces, encontró un claro, un lugar donde los árboles se abrían y el cielo parecía infinito.
Allí, en medio de la nada, se detuvo. No había nada que hacer, nada que resolver, solo el cielo, la montaña y ella. En ese momento, sintió algo nuevo. No era una respuesta, no era una solución, era una presencia, como si la montaña le estuviera diciendo: no necesitas ser más alta, más grande, más fuerte, solo necesitas ser, y eso es suficiente. Tú estás sintiendo esto ahora, ¿no es así? Ese momento en que el ruido de tu mente se detiene, aunque sea por un segundo, y te das cuenta de que no necesitas correr más. Que la paz no está en la cima de la montaña, sino en el paso que estás dando ahora. La mujer empezó a visitar la montaña con más frecuencia. No siempre encontraba ese claro, no siempre sentía esa presencia. Pero cada vez que subía, algo en ella se asentaba. Empezó a llevar esa quietud a su vida. En las reuniones, escuchaba más, hablaba menos. Cuando la presión llegaba, respiraba, no porque tuviera una técnica, sino porque recordaba la montaña. No era perfecta, no siempre lo lograba, pero cada vez que se perdía en el caos, recordaba el claro, el cielo, la quietud, y eso la traía de vuelta. Esto es lo que estás aprendiendo ahora. No necesitas ser perfecto, no necesitas tener todas las respuestas. Solo necesitas encontrar tu claro, ese espacio donde puedes ser sin esfuerzo, donde no tienes que sostener el mundo, donde puedes dejar que el viento sople sin intentar detenerlo. Si estas palabras están tocando algo en ti, tal vez quieras seguir subiendo esta montaña con nosotros, no para llegar a la cima, sino para descubrir qué hay en el camino. La mujer nunca dejó de ser líder, pero cambió cómo lideraba. Ya no se trataba de controlar cada resultado, de demostrar que podía con todo. Empezó a confiar, no solo en sí misma, sino en los demás, en la vida misma. Y en esa confianza, encontró una fuerza que no dependía de su esfuerzo, sino de su presencia. Una fuerza que no se agotaba, porque no venía de ella, sino de algo más grande. Mientras escuchas, estás tocando esa fuerza. No necesitas nombrarla. No necesitas entenderla. Solo necesitas dejar que esté ahí, como la montaña, como el cielo. Y ahora, con cada respiración, te estás acercando a ese claro interior. No porque estés esforzándote, sino porque estás dejando de pelear. Quédate con nosotros, porque lo que viene después es un paso más profundo, un espacio donde la quietud se encuentra con la acción, y el ser se encuentra con el hacer. Estás empezando a notar algo, ¿verdad? Ese espacio dentro de ti, ese pequeño hueco de calma que no exige nada, que no te pide ser más de lo que eres. No es que el mundo se haya detenido, no es que los problemas hayan desaparecido. Pero por un momento, estás viendo las cosas de manera diferente, como si el peso que llevas no fuera todo lo que eres. Hoy vamos a adentrarnos en un lugar aún más profundo, un lugar donde no solo encuentras calma, sino donde descubres que la calma es la base de todo lo que haces. Esto no es sobre escapar de tu vida, sino sobre llevar esta quietud al corazón de tus días más caóticos. Si sientes que estas palabras están abriendo algo en ti, quédate. Lo que viene ahora es una invitación a ver tu fuerza no como un esfuerzo, sino como un fluir natural. Imagina un árbol, no uno majestuoso, de esos que adornan postales con ramas que tocan el cielo. Este es un árbol sencillo, con raíces nudosas que se aferran a un acantilado rocoso, donde el viento nunca deja de soplar. Sus hojas son pocas, desgastadas por las tormentas, pero está vivo, firme, enraizado en un lugar donde cualquier otra cosa habría sido arrancada hace mucho. Hace tiempo, un joven llegó a este acantilado. No era un viajero en busca de aventuras, sino alguien que cargaba un cansancio que no podía explicar. Tenía éxito, o al menos eso decían los demás.
Había construido una carrera, una reputación, una vida que desde afuera parecía envidiable, pero por dentro sentía que estaba al borde de un precipicio, como si un paso en falso lo haría caer. ¿Te has sentido así alguna vez? Como si todo lo que has construido pudiera desmoronarse si no sigues esforzándote, si no sigues sosteniendo todo con fuerza. El joven se sentó junto al árbol, mirando el vacío del acantilado. Quería respuestas, quería saber cómo mantenerse firme, cómo no caer. Pero el árbol no hablaba. Solo estaba allí, con sus raíces hundidas en la roca, sus ramas meciéndose suavemente con el viento. El joven lo observó durante horas, frustrado al principio. ¿Cómo podía algo tan frágil sobrevivir en un lugar tan duro? El viento era implacable, la roca no ofrecía consuelo, y sin embargo, el árbol no solo sobrevivía, sino que parecía pertenecer a ese lugar. Entonces, algo cambió. El joven notó las raíces. No eran profundas, no eran anchas, pero estaban entrelazadas con la roca de una manera que parecía imposible separarlas. El árbol no luchaba contra el viento, no se resistía a la tormenta. Se movía con ella, se adaptaba, pero nunca soltaba su agarre. Era fuerte, pero no porque fuera rígido. Era fuerte porque sabía ceder sin rendirse. Esto es lo que estás empezando a sentir ahora, ¿no es así? Esa fuerza que no viene de empujar más fuerte, de controlar más, de ser más. Viene de enraizarte en algo más profundo, algo que no se tambalea aunque el viento sople. Si este susurro de verdad está resonando en ti, tal vez quieras seguir explorando cómo arraigarte sin endurecerte. Pero el joven no lo entendió de inmediato. Regresó a su vida, a sus deadlines, a sus responsabilidades. Cada día era una batalla para mantenerse en pie. Cada error, cada crítica, cada momento de duda se sentía como un viento que amenazaba con arrancarlo de raíz. Una noche, después de un día particularmente agotador, donde un proyecto importante se desmoronó y su confianza con él volvió al acantilado. Esta vez, no se sentó con calma, se sentó con desesperación. Quería que el árbol le dijera cómo ser fuerte, cómo no quebrarse bajo la presión, pero el árbol seguía en silencio, meciéndose suavemente, como si la tormenta del joven no fuera nada nuevo. Entonces, el viento sopló más fuerte, una ráfaga que hizo temblar las ramas del árbol, que arrancó algunas de sus hojas. El joven esperó a que el árbol cayera, a que la tormenta ganara. Pero no pasó. El árbol se inclinó. Sus ramas danzaron, pero sus raíces no cedieron. Y cuando el viento pasó, el árbol volvió a su lugar, como si nada hubiera sucedido. En ese momento, el joven sintió algo nuevo. No era una lección que pudiera escribir en una libreta, no era una estrategia para aplicar en su próxima reunión. Era una sensación, una certeza silenciosa de que la fuerza no está en resistir, sino en permanecer, en enraizarse en algo que no depende del viento, de las tormentas, de los resultados. Tú estás tocando esa certeza ahora, ¿verdad? Ese lugar dentro de ti que no necesita pelear con cada ráfaga, que no necesita demostrar nada, que simplemente es. El joven empezó a visitar el árbol con regularidad. No siempre era fácil. Había días en que el viento de su mente era demasiado fuerte, días en que sentía que sus raíces no eran suficientes. Pero cada vez que volvía, encontraba algo nuevo. Notó que el árbol no crecía hacia arriba buscando gloria, sino hacia abajo, buscando conexión. Sus raíces no solo lo sostenían, sino que lo unían a la roca, a la tierra, a algo más grande que él mismo. Y en esa conexión, el joven empezó a encontrar su propia fuerza. No la fuerza de ganar cada batalla, sino la fuerza de quedarse,
de permanecer, de confiar en que sus raíces eran suficientes. Esto es lo que estás aprendiendo ahora. No necesitas ser más grande, más fuerte, más exitoso. Necesitas enraizarte en tu respiración, en este momento, en la verdad de que ya eres suficiente. Si estas palabras están empezando a anclarte, tal vez quieras seguir explorando este acantilado, este árbol, esta fuerza que no necesita pelear. El joven no dejó su vida. Siguió trabajando, enfrentando desafíos, cometiendo errores. Pero algo cambió. Cuando las tormentas llegaban, ya no se sentía al borde del precipicio. Recordaba el árbol, sus raíces, su danza con el viento. Y en lugar de pelear contra cada problema, empezaba a moverse con él. Escuchaba más, controlaba menos, confiaba más, temía menos. No porque el mundo cambiara, sino porque él había encontrado sus raíces. Mientras escuchas, estás encontrando las tuyas. No están en tus logros, no están en lo que los demás piensan de ti. Están en este momento, en tu respiración, en el silencio que sostiene estas palabras. Y ahora, con cada exhalación, te estás enraizando un poco más. No en un lugar, no en un resultado, sino en ti mismo. En lo que siempre has sido. Quédate con nosotros, porque lo que viene después es un paso hacia un lugar donde la fuerza se encuentra con la suavidad, donde permanecer se convierte en fluir. Sientes esa suavidad ahora, ¿verdad? Ese lugar donde no tienes que sostenerte tan fuerte, donde puedes dejar que las cosas sean sin forzarlas. No es que todo esté resuelto, no es que el mundo haya dejado de girar. Pero hay un espacio, aunque sea pequeño, donde las cosas no pesan tanto. Hoy vamos a explorar algo aún más sutil, un lugar donde la acción no es lucha, donde el hacer fluye desde el ser. Esto no es sobre agregar más esfuerzo a tu vida, sino sobre descubrir cómo lo que haces puede surgir desde un lugar de calma. Si estas palabras están empezando a asentarse en ti como una brisa suave, quédate. Lo que viene ahora es un puente entre la quietud y el movimiento. Una forma de vivir que no te agota, sino que te sostiene. Imagina un puente, no uno grande, de esos que cruzan ríos anchos y se alzan como monumentos. Este es un puente pequeño, hecho de madera vieja, tendido sobre un arroyo que murmura en un valle olvidado. Sus tablas crujen bajo los pasos, pero han resistido el tiempo, las lluvias, los pasos de quienes lo cruzan. Hace mucho tiempo, una artesana llegó a este puente. No era famosa, no era rica, pero sus manos sabían crear cosas que duraban. Había pasado su vida construyendo muebles, herramientas, hogares para otros. Pero últimamente, cada proyecto se sentía como una carga. Cada encargo era una presión más, cada deadline un recordatorio de que no estaba haciendo suficiente. ¿Te reconoces en ella? Ese sentimiento de que todo lo que haces, por más que te esfuerces, nunca es bastante. La artesana llegó al puente por casualidad, buscando un lugar donde descansar. Se sentó en la orilla del arroyo, escuchando el agua correr bajo las tablas. El puente no era perfecto. Algunas tablas estaban desgastadas, otras ligeramente torcidas, pero cumplía su propósito. Permitía que las personas cruzaran, que los viajeros siguieran su camino. La artesana lo observó y pensó en su propio trabajo. Siempre había creído que debía construir cosas perfectas, cosas que impresionaran, cosas que demostraran su valor. Pero este puente, con su simplicidad, con sus imperfecciones, era suficiente. No necesitaba ser más, solo necesitaba ser un puente. Esto es lo que estás empezando a sentir ahora. ¿No es así? Esa posibilidad de que no necesitas ser perfecto, que no necesitas construir una vida impecable para que valga la pena, que tal vez, solo tal vez, lo que haces ya es suficiente cuando fluye desde un lugar de verdad.
Si esta idea está tocando algo en ti, quizás quieras seguir cruzando este puente con nosotros, descubrir cómo el esfuerzo puede ser ligero. Pero la artesana no lo entendió de inmediato. Regresó a su taller, a sus herramientas, a sus plazos. Cada clavo que martillaba, cada pieza que pulía, se sentía como una lucha. Quería que todo fuera perfecto, que cada creación fuera una obra maestra. Pero cuanto más lo intentaba, más agotada se sentía. Una noche, después de un día en que un cliente rechazó su trabajo por un pequeño defecto, algo en ella se quebró. No era rabia, no era tristeza, era cansancio. Un cansancio profundo, como si hubiera estado cargando un peso que no veía. Volvió al puente esa noche, no con esperanza, sino con rendición. Se sentó en el centro, dejando que las tablas sostuvieran su peso. El arroyo seguía corriendo debajo, constante, sin prisas, y entonces notó algo. El puente no intentaba ser otra cosa, no quería ser una torre, un castillo, un monumento. Solo era un puente, y en su simplicidad era perfecto. No porque no tuviera fallos, sino porque cumplía su propósito sin esfuerzo. La artesana cerró los ojos y respiró. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba pensando en el próximo proyecto, en el próximo cliente, en el próximo error que evitar. Solo estaba allí, con el puente, con el arroyo, con el murmullo del agua. Y en ese momento sintió algo nuevo. No era un plan, no era una meta, era una liberación. La idea de que no necesitaba construir algo grandioso para ser valiosa, que podía construir desde un lugar de calma, no de presión. Tú estás sintiendo eso ahora, ¿verdad? Ese alivio de darte cuenta de que no necesitas ser más de lo que eres. Que lo que haces no necesita ser perfecto para ser suficiente. La artesana empezó a visitar el puente con más frecuencia. No siempre se sentaba en él. A veces, solo caminaba por él, dejando que sus pasos resonaran en la madera. Cada vez que lo hacía, sentía que algo en ella se alineaba. Empezó a trabajar de manera diferente. No dejaba de esforzarse, pero su esfuerzo era más ligero. Escuchaba a sus clientes, no para complacerlos a toda costa, sino para entender lo que realmente necesitaban. Dejaba que sus manos trabajaran sin forzarlas, confiando en que sabían lo que hacían. Y algo curioso pasó. Su trabajo empezó a ser mejor, no porque fuera más perfecto, sino porque estaba impregnado de una calma que los demás podían sentir. Esto es lo que estás aprendiendo ahora, que el esfuerzo no tiene que ser una lucha, que puedes actuar desde un lugar de quietud, donde lo que haces fluye de lo que eres. Si estas palabras están empezando a resonar, tal vez quieras seguir cruzando este puente, explorar cómo el hacer puede ser tan natural como respirar. La artesana no se convirtió en una leyenda, no construyó monumentos ni ganó premios, pero su trabajo empezó a tocar a las personas de una manera nueva. Un banco que hacía no solo servía para sentarse, sino que invitaba a descansar. Una mesa no solo sostenía platos, sino que reunía a familias. Sus creaciones eran simples, pero tenían una presencia, como el puente. Y ella, por primera vez, se sentía en paz con lo que hacía. No porque fuera perfecto, sino porque era verdadero. Mientras escuchas, estás cruzando tu propio puente. Cada respiración es un paso, cada momento de calma es una tabla que te sostiene. No necesitas construir una vida grandiosa, solo necesitas construir desde un lugar de verdad. Y ahora, con cada exhalación, estás dejando que ese lugar se expanda, que la calma se convierta en la base de todo lo que haces. Quédate con nosotros, porque lo que viene después es un paso hacia un lugar donde el esfuerzo se encuentra con la facilidad, donde el hacer se convierte en ser. Hay un silencio creciendo en ti ahora, ¿lo sientes? No es el silencio de la ausencia,
no es el vacío de algo que falta. Es un silencio lleno, como el que precede a una gran verdad. Como el instante antes de que una gota de lluvia toque el suelo. Has estado caminando con nosotros, dejando que las olas de tus pensamientos se calmen, que las raíces de tu ser se asienten, que tus acciones encuentren su centro. Pero a veces, incluso cuando encuentras ese centro, el mundo sigue girando, exigiendo, tirando de ti. Hoy vamos a explorar un lugar donde no solo te sostienes, sino donde floreces, no a pesar del caos, sino dentro de él. Esto no es sobre escapar de la tormenta, sino sobre aprender a danzar con ella. Si estas palabras están tocando un lugar profundo en ti, un lugar que anhela no solo sobrevivir, sino vivir plenamente, quédate. Lo que viene ahora es una invitación a descubrir cómo el caos puede ser tu maestro, cómo el desorden puede ser el lienzo donde pintas tu paz. Imagina un jardín, no uno perfecto, de esos que ves en revistas, con flores alineadas y césped impecable. Este es un jardín salvaje, escondido al borde de un pueblo, donde las hierbas crecen sin orden. Las flores se mezclan con las malezas, y el viento decide qué semillas arraigan. Sus colores son un caos, rojos que chocan con violetas, verdes que se enredan con marrones. Y sin embargo, hay una belleza en ese desorden. Una vida que no necesita ser controlada para ser hermosa. Hace mucho tiempo, un jardinero llegó a este lugar. No era un experto en botánica, no tenía títulos ni herramientas sofisticadas. Era solo alguien que amaba la tierra, que encontraba consuelo en hundir las manos en el suelo. Pero últimamente, su vida se sentía como un jardín que no podía manejar. Era un emprendedor, alguien que había construido un negocio desde cero, que había soñado grande y trabajado duro. Pero los días se habían vuelto una carrera sin fin. Clientes que exigían más, plazos que se acumulaban, decisiones que pesaban como piedras. ¿Te reconoces en él? Esa sensación de que, no importa cuánto hagas, el jardín de tu vida sigue creciendo más rápido de lo que puedes podar. El jardinero llegó al jardín salvaje sin saber por qué. Tal vez fue un impulso, un deseo de escapar del ruido de su mente. Se sentó entre las hierbas, mirando las flores que crecían sin permiso, las enredaderas que trepaban sin un plan. Al principio, sintió envidia. Quería que su vida fuera así, libre, espontánea, sin la presión de tener que ser perfecta. Pero su mente no lo dejaba. Pensaba en las facturas pendientes, en el proyecto que no salió como esperaba, en las noches en que se despertaba a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Cada pensamiento era una maleza que intentaba arrancar. Pero entre más tiraba, más crecían. ¿Te has sentido así? Como si intentaras ordenar tu mente, tu vida, pero el desorden solo se multiplica. Entonces, algo cambió. El jardinero notó una abeja. Era pequeña, casi insignificante, moviéndose de flor en flor. No parecía preocupada por el caos del jardín. No intentaba arreglarlo, no se quejaba de las malezas ni de las flores torcidas. Solo hacía su trabajo, polinizando, llevando vida de un lugar a otro. El jardinero la observó durante un largo rato, hipnotizado. La abeja no controlaba el jardín, pero era parte de él. No luchaba contra el desorden, sino que lo usaba. Cada flor, cada hierba, cada imperfección era una oportunidad para ella. Esto es lo que estás empezando a sentir ahora, ¿verdad? Esa posibilidad de que el caos de tu vida no sea tu enemigo, sino tu maestro. Que las malezas, los errores, las cosas que no puedes controlar, tal vez no estén ahí para detenerte, sino para enseñarte a moverte de otra manera. Si este murmullo está resonando en ti, tal vez quieras seguir explorando este jardín salvaje. Descubrir cómo florecer sin forzar.
Pero el jardinero no lo entendió de inmediato. Volvió a su vida, a su negocio, a sus listas interminables. Cada día era una batalla para imponer orden. Respondía correos con urgencia. Ajustaba planes, intentaba prever cada problema. Pero cuanto más intentaba controlar, más agotado se sentía. Una tarde, después de un día en que todo salió mal, un cliente canceló, un proveedor falló. Un error suyo costó tiempo y dinero. Se sintió al borde del colapso. No era solo cansancio. Era la sensación de que, no importa cuánto lo intentara, nunca podría mantener el jardín de su vida bajo control. Regresó al jardín salvaje esa noche, no con esperanza, sino con rendición. Se sentó entre las hierbas, dejando que el aire fresco llenara sus pulmones. El caos del jardín ya no lo molestaba. Las flores torcidas, las malezas enredadas, las mariposas que volaban sin rumbo, todo parecía estar en su lugar, aunque no tuviera sentido. Y entonces escuchó algo. No era un sonido claro, no era una voz. Era el murmullo del jardín mismo, el roce de las hojas, el zumbido de las abejas, el susurro del viento. Todo estaba vivo, todo estaba conectado, y nada estaba tratando de ser otra cosa. El jardinero cerró los ojos y, por primera vez en mucho tiempo, no intentó arreglar nada. No intentó ordenar el jardín, ni su vida, ni sus pensamientos. Solo se sentó, respirando, siendo parte del caos. Y en ese momento, sintió algo nuevo. No era una solución, no era un plan. Era una aceptación profunda, una certeza de que no necesitaba controlar el jardín para que fuera hermoso. Que su vida, con todas sus imperfecciones, ya era un jardín en sí misma. Tú estás sintiendo eso ahora, ¿verdad? Ese alivio de darte cuenta de que no necesitas tener todo bajo control, que el desorden de tu vida no es un fallo, sino una danza, que puedes ser como la abeja, moviéndote a través del caos, encontrando vida en cada imperfección. El jardinero empezó a visitar el jardín con más frecuencia. No iba a podar, no iba a ordenar, iba a aprender. Observaba cómo las flores crecían sin esfuerzo, cómo las malezas no competían, sino que convivían. Empezó a llevar esa lección a su vida. En su negocio, dejó de intentar prever cada problema. Escuchaba a sus clientes, no para complacerlos a toda costa, sino para entender lo que realmente importaba. Tomaba decisiones, no desde el miedo a equivocarse, sino desde la confianza de que, como el jardín, todo encontraría su lugar. Y algo curioso pasó. Su trabajo empezó a florecer. No porque fuera perfecto, no porque nunca hubiera errores, sino porque estaba impregnado de una calma que atraía a los demás. Sus clientes sentían su presencia, sus empleados confiaban en su claridad. No era que el caos hubiera desaparecido, era que él había aprendido a danzar con él. Esto es lo que estás aprendiendo ahora, que no necesitas eliminar el desorden de tu vida para encontrar paz, que puedes florecer en medio del caos, no luchando contra él, sino moviéndote con él. Cada respiración que tomas ahora es una semilla que cae en tu jardín interior. No necesitas podarla, no necesitas forzarla a crecer, solo necesitas dejarla ser. Si estas palabras están empezando a arraigar en ti, tal vez quieras seguir explorando este jardín, descubrir cómo el caos puede ser el suelo donde crece tu paz. El jardinero no se convirtió en un maestro zen. No dejó su negocio ni se mudó a una cabaña en el bosque. Siguió siendo quien era, un hombre que trabajaba con la tierra, que enfrentaba desafíos, que a veces se equivocaba. Pero algo cambió. Llevaba el jardín salvaje consigo. Cuando un cliente se quejaba, respiraba y recordaba las flores torcidas que seguían siendo hermosas. Cuando un proyecto fallaba, confiaba en que, como las malezas,
algo nuevo crecería en ese espacio. Y cuando la ansiedad llegaba en la mitad de la noche, cerraba los ojos y escuchaba el murmullo del jardín, el zumbido de las abejas, el roce de las hojas, la vida que seguía fluyendo sin su control. Esto es lo que estás tocando ahora. Ese lugar dentro de ti donde el caos no es tu enemigo, sino tu maestro. Donde no necesitas ordenar todo para sentirte completo. Donde puedes ser como el jardín, salvaje, imperfecto, pero lleno de vida. Mientras escuchas, cada exhalación es una semilla que cae, una invitación a dejar que tu vida crezca sin forzar. Y ahora, con cada respiración, estás empezando a danzar con el caos, a encontrar paz no al final del camino, sino en cada paso que das. Quédate con nosotros, porque lo que viene después es un paso hacia un lugar donde el caos se encuentra con la calma, donde el desorden se convierte en una danza que ya sabes bailar. Sientes esa danza ahora, ¿verdad? Ese movimiento sutil dentro de ti, como si algo en tu interior estuviera empezando a fluir en lugar de resistir. No es que el mundo haya dejado de girar, no es que las demandas, las listas, los plazos hayan desaparecido, pero hay un espacio, cada vez más amplio, donde el caos ya no te arrastra. Estás aprendiendo a moverte con él, a dejar que las cosas sean sin pelear contra ellas. Vamos a sumergirnos aún más, a un lugar donde no solo aceptas el desorden, sino donde descubres que el desorden es parte de un orden más grande, uno que no necesitas controlar para sentirte completo. Esto no es sobre renunciar a tus ambiciones, sino sobre encontrar un propósito que no te agote, que no dependa de lo que logras, sino de lo que eres. Si estas palabras están empezando a resonar como un eco de algo que siempre has sabido, quédate. Lo que viene ahora es una invitación a ver el mundo no como una serie de problemas a resolver, sino como un tapiz que ya está tejido, con cada hilo en su lugar. No uno moderno, con máquinas que zumban y producen telas perfectas en minutos. Este es un telar antiguo, de madera gastada por el tiempo, en una cabaña al borde de un pueblo donde las montañas se alzan como guardianes silenciosos. El telar es sencillo, con hilos de colores desiguales. Algunos gruesos, otros tan finos que parecen a punto de romperse. Hace mucho tiempo, una tejedora trabajaba en este telar. No era famosa, no vendía sus telas en mercados lejanos, pero sus manos conocían los hilos como si fueran parte de ella. Había pasado su vida tejiendo, mantas para mantener el frío a raya, tapices que contaban historias, telas que daban calor a los hogares del pueblo. Pero últimamente, su trabajo se sentía como una carga. Cada hilo que colocaba en el telar parecía un esfuerzo, cada patrón una lucha. Era una mujer que había construido una vida sólida, un negocio pequeño pero estable, una familia que dependía de ella, una reputación de alguien que siempre entregaba. Pero por dentro, sentía que los hilos de su vida se enredaban, que no importaba cuánto tejiera, nunca era suficiente. ¿Te reconoces en ella? Esa sensación de que no importa cuánto hagas, cuánto produzcas, cuánto logres, siempre hay un hilo suelto, un nudo que no puedes deshacer, una imperfección que te persigue. La tejedora llegó al telar una mañana, no con entusiasmo, sino con cansancio. Sus manos temblaban ligeramente, no por la edad, sino por el peso de todo lo que cargaba, las expectativas de sus clientes, las necesidades de su familia, las facturas que se acumulaban como hilos deshilachados. Se sentó frente al telar, mirando los hilos que había estado tejiendo durante días. El patrón era hermoso, o al menos lo sería si pudiera terminarlo, pero cada vez que intentaba avanzar, encontraba un error, un hilo fuera de lugar. Una tensión desigual, un color que no encajaba. Quería arrancarlo todo, empezar de nuevo, hacer algo perfecto. Pero entonces, algo la detuvo.
fue un sonido, apenas perceptible al principio. El crujido de la madera del telar, el roce suave de los hilos al deslizarse, el susurro del viento que entraba por la ventana abierta. Cerró los ojos y escuchó. Por un momento, no estaba tejiendo, no estaba luchando con los hilos, no estaba intentando arreglar nada. Solo estaba allí, con el telar, con el sonido, con su respiración. Y en ese instante, sintió algo nuevo. No era una solución, no era una técnica para tejer mejor. Era una pregunta. ¿Y si los hilos sueltos no son errores? ¿Y si son parte del patrón? Esto es lo que estás empezando a sentir ahora, ¿verdad? Esa posibilidad de que las imperfecciones de tu vida, los momentos que llamas fracasos, los hilos que no encajan, no son errores, sino parte de un diseño más grande, que tal vez, solo tal vez, no necesitas arreglar todo para que tu vida sea hermosa. Si este susurro está tocando algo en ti, quizás quieras seguir tejiendo con nosotros. Descubrir cómo los hilos de tu vida, incluso los deshilachados, forman un tapiz que ya es completo. Pero la tejedora no lo entendió de inmediato. Volvió a su rutina, a sus encargos, a sus días llenos de tareas. Cada mañana se sentaba frente al telar, intentando forzar los hilos a obedecer, intentando crear algo que todos admiraran. Pero cuanto más lo intentaba, más se enredaba. Una tarde, después de un día en que un cliente devolvió una tela por un pequeño defecto, algo en ella se rompió. No era rabia, no era tristeza. Era una especie de rendición. No podía seguir tejiendo así. No podía seguir persiguiendo la perfección. Esa noche regresó al telar, pero no para trabajar. Se sentó en silencio, mirando los hilos. Algunos eran brillantes, otros opacos. Algunos estaban tensos, otros flojos. Algunos parecían fuera de lugar, como si no pertenecieran. Pero por primera vez no intentó corregirlos. Los observó como si los viera por primera vez. Y entonces notó algo: los hilos sueltos. Los que había considerado errores creaban sombras en el tejido, pequeños detalles que hacían que el patrón fuera único. Sin ellos, la tela sería plana, sin vida. Los defectos no eran defectos, eran lo que hacía que la tela fuera suya. Esto es lo que estás empezando a ver ahora, ¿no es así? Que las partes de tu vida que has llamado errores, los momentos en que no cumpliste tus propias expectativas, los hilos que no encajan, son parte de lo que te hace tú. Que tu vida no necesita ser perfecta para ser hermosa. La tejedora empezó a trabajar de manera diferente. No dejó de tejer, no abandonó su negocio ni sus responsabilidades, pero cambió cómo veía los hilos. En lugar de pelear con ellos, empezó a escucharlos. Si un hilo estaba flojo, lo dejaba ser. Si un color no encajaba, encontraba una manera de hacer que brillara. Sus manos se movían con más suavidad. No porque tuviera una nueva técnica, sino porque había dejado de luchar contra el telar. Y algo curioso pasó. Sus telas empezaron a ser más hermosas. No porque fueran perfectas, sino porque estaban vivas. Cada imperfección contaba una historia. Cada hilo suelto era una huella de su humanidad. Los clientes lo notaban. No podían explicarlo, pero sentían algo diferente en sus creaciones. No era solo una tela, era una presencia, un recordatorio de que la belleza no está en la perfección, sino en la verdad. Esto es lo que estás aprendiendo ahora, que no necesitas eliminar los hilos sueltos de tu vida para que tenga sentido. Que los errores, las dudas, las imperfecciones son parte del patrón. Que puedes tejer tu vida desde un lugar de aceptación, no de lucha. Cada respiración que tomas ahora es un hilo que colocas en el telar. No con fuerza, sino con suavidad.
No necesitas forzar el patrón, no necesitas controlar cada detalle. Solo necesitas confiar en que el tapiz ya está tomando forma. Si estas palabras están empezando a entrelazarse con algo en tu interior, tal vez quieras seguir tejiendo con nosotros, explorar cómo los hilos de tu vida, incluso los que parecen rotos, forman un diseño que no necesita ser perfecto para ser completo. La tejedora siguió trabajando, enfrentando días buenos y días malos. Había momentos en que los hilos se enredaban, en que los clientes se quejaban, en que ella misma dudaba de su trabajo, pero cada vez que sentía que el telar la superaba, cerraba los ojos y recordaba el crujido de la madera, el roce de los hilos, el susurro del viento. Y en ese recuerdo encontraba la calma para seguir. No porque tuviera todas las respuestas, sino porque había aprendido a confiar en el proceso. A confiar en que los hilos, incluso los imperfectos, sabían a dónde ir. Esto es lo que estás tocando ahora. Ese lugar dentro de ti donde no necesitas tener todo resuelto, donde no necesitas controlar cada hilo. Donde puedes tejer tu vida con suavidad, con confianza, con la certeza de que, incluso en el desorden, hay belleza. Mientras escuchas, cada exhalación es un hilo que cae en su lugar, no porque lo forces, sino porque lo permites. Y ahora, con cada respiración, estás empezando a ver el tapiz de tu vida no como una serie de errores que arreglar, sino como una obra en proceso, completa en su imperfección. Quédate con nosotros, porque lo que viene después es un paso hacia un lugar donde los hilos se convierten en un todo, donde el desorden se transforma en un diseño que siempre ha sido tuyo. Estás aquí, ¿verdad? En este momento, con cada respiración, hay un espacio que se abre, un lugar donde los hilos de tu vida, los sueltos, los enredados, los imperfectos, están empezando a formar un dibujo que no necesitas entender para sentir. Has caminado con nosotros a través de ríos que fluyen sin esfuerzo, montañas que permanecen sin pelear, árboles que se arraigan en la tormenta, puentes que sostienen sin alardear, jardines que florecen en el caos, telares que tejen belleza desde lo roto. Y ahora, en este último paso, no vamos a buscar una meta, no vamos a atar todos los cabos, vamos a descansar en lo que ya eres, en lo que siempre has sido, aunque el ruido del mundo te haya hecho olvidarlo. Esto no es sobre llegar a un destino, sino sobre reconocer que ya estás en casa. Si estas palabras están tocando ese lugar silencioso dentro de ti, ese lugar que sabe que no necesitas ser más de lo que eres, quédate. Lo que viene ahora es una invitación a soltar las últimas cuerdas que te atan, a dejar que la paz que buscas se revele como algo que nunca se fue. Imagina un cielo, no uno dramático, de esos que pintan atardeceres de fuego o tormentas que sacuden la tierra. Este es un cielo tranquilo, vasto, extendiéndose sin fin sobre un valle donde el tiempo parece detenerse. No hay nubes que lo interrumpan, solo un azul profundo, tan claro que parece contener todo. Las estrellas que aún no han aparecido. El sol que ya se ha puesto, el viento que respira a través de los árboles. Hace mucho tiempo, un buscador llegó a este valle. No era un monje, no era un filósofo, solo alguien como tú, alguien que había corrido tras tantas cosas: éxito, amor, reconocimiento, claridad, que había olvidado por qué corría. Era un profesional, alguien que había construido una vida que todos admiraban, pero que por dentro se sentía como un rompecabezas con piezas que no encajaban. Cada logro era una pieza más, pero el cuadro nunca se completaba. Cada relación, cada proyecto, cada meta alcanzada dejaba una pregunta. ¿Es esto todo? ¿Cuándo será suficiente? ¿Te reconoces en él? Esa sensación de estar siempre buscando, siempre queriendo más, pero sintiendo que el vacío crece con cada paso.
El buscador llegó al valle sin un plan. No sabía por qué estaba allí, solo sabía que no podía seguir corriendo. Se sentó en la hierba, mirando el cielo. Era tan vasto que al principio lo intimidó. No había nada a lo que aferrarse, nada que controlar, nada que lograr. Solo el cielo, infinito, silencioso, presente. Al principio, su mente se resistió. Quería llenar el silencio con pensamientos, con planes, con preguntas. ¿Qué debo hacer ahora? ¿Cómo arreglo mi vida? ¿Cómo encuentro la paz? Pero el cielo no respondía. Solo estaba allí, sosteniendo todo sin esfuerzo, sin juzgar, sin exigir. Y entonces, algo cambió. El buscador dejó de pelear con el silencio. Cerró los ojos, no para escapar, sino para escuchar. Escuchó su respiración, lenta, rítmica, como si el cielo mismo respirara con él. Escuchó el susurro de la hierba, el canto lejano de un pájaro, el latido de su propio corazón. Y por primera vez en mucho tiempo, no intentó responder a nada, no intentó arreglar nada. Solo estaba allí, bajo el cielo, siendo. Esto es lo que estás sintiendo ahora, ¿verdad? Ese momento en que los pensamientos se aquietan, no porque los fuerces, sino porque dejas de correr tras ellos. Ese espacio donde no necesitas ser más, hacer más, probar más. Donde eres suficiente, no por lo que has logrado, sino por lo que eres. Si este susurro está resonando en ti, tal vez quieras seguir mirando este cielo, descubrir qué pasa cuando dejas de buscar y empiezas a hacer. Pero el buscador no lo entendió de inmediato. Regresó a su vida, a sus reuniones, a sus plazos, a sus noches de insomnio. Cada día era una lucha para mantener las piezas de su rompecabezas en su lugar. Cada error se sentía como un fracaso, cada duda como una prueba de que no era suficiente. Una mañana, después de un día en que todo pareció desmoronarse, un proyecto fallido, una discusión que dejó heridas, una sensación de que el tiempo se le escapaba, volvió al valle, no con esperanza, sino con cansancio. Se acostó en la hierba, mirando el cielo. Esta vez no buscó respuestas, no buscó nada, solo miró. El cielo no había cambiado, seguía allí, vasto, tranquilo, sosteniendo todo sin esfuerzo. Y entonces algo se abrió en él. No fue una revelación, no fue un destello de iluminación. Fue más simple, más profundo. Fue la certeza de que el cielo no necesitaba ser otra cosa. No necesitaba nubes para ser completo, no necesitaba tormentas para ser poderoso, no necesitaba estrellas para ser hermoso. Simplemente era. Y él acostado bajo ese cielo también era. No necesitaba ser más exitoso, más amado, más perfecto. Solo necesitaba ser. Esto es lo que estás tocando ahora. ¿No es así? Ese lugar dentro de ti donde no hay nada que arreglar, nada que completar. Donde el rompecabezas de tu vida no necesita encajar perfectamente para ser hermoso. El buscador empezó a visitar el valle con más frecuencia. No siempre encontraba esa paz. Había días en que el cielo estaba cubierto de nubes. Días en que su mente seguía corriendo. Días en que el peso de su vida lo seguía hasta allí. Pero cada vez que volvía, encontraba algo nuevo. Notó que el cielo no juzgaba las nubes, no peleaba con la lluvia. No se resistía al viento. Simplemente las dejaba ser. Y en su presencia, todo encontraba su lugar. Empezó a llevar ese cielo consigo. En las reuniones, cuando la presión crecía, respiraba y recordaba la vastedad del cielo. En las noches de insomnio, cerraba los ojos y veía el azul infinito, y su mente se aquietaba. No porque forzara la calma, sino porque confiaba en ella. Esto es lo que estás aprendiendo ahora.
que la paz no está en eliminar las nubes, en controlar el clima de tu vida. Está en ser el cielo, en ser el espacio que sostiene todo, los días buenos, los días malos, los logros, los fracasos. Cada respiración que tomas ahora es un pedazo de ese cielo. Un recordatorio de que ya eres vasto, ya eres suficiente. Si estas palabras están empezando a expandirse en ti, tal vez quieras seguir mirando este cielo, descubrir cómo vivir desde este lugar donde todo tiene su lugar. El buscador no dejó su vida, siguió trabajando, enfrentando desafíos, cometiendo errores, celebrando victorias. Pero algo cambió. Ya no corría tras las piezas de su rompecabezas, ya no intentaba forzarlas a encajar. Empezó a vivir como el cielo, abierto, presente, sin necesidad de controlar cada detalle. Cuando un proyecto fallaba, lo dejaba ser, sabiendo que el cielo no se derrumba por una tormenta. Cuando una relación se tambaleaba, escuchaba, no para arreglarla, sino para estar presente. Y cuando la duda llegaba, la dejaba pasar, como una nube que cruza el cielo sin dejar rastro. Esto es lo que estás tocando ahora. Ese lugar dentro de ti que no necesita ser perfecto, que no necesita tener todas las respuestas, que puede sostener el caos, la alegría, la incertidumbre, todo sin perderse. Mientras escuchas, cada exhalación es un paso más hacia ese cielo interior. No necesitas alcanzarlo, no necesitas buscarlo, ya estás en él. Y ahora, con cada respiración, estás empezando a vivir desde ese lugar, donde no hay nada que probar, nada que completar. Solo tú, siendo, bajo el cielo infinito de lo que eres. Este es el final de nuestro viaje, pero no es un final, es un regreso a lo que siempre has sido, aunque el ruido del mundo te haya hecho olvidarlo. Lleva este cielo contigo. Cuando el mundo te pida más, cuando las dudas regresen, cuando el cansancio te alcance, recuerda este valle, este cielo, esta vastedad. No necesitas ser más de lo que eres, no necesitas hacer más de lo que haces, solo necesitas ser. Y en ese ser, encontrarás todo lo que has estado buscando. Duerme ahora, si el sueño te llama, o simplemente descansa en este cielo tranquilo, sabiendo que eres suficiente, siempre lo has sido, siempre lo serás.